La pequeña estación de trenes de Asbury llevaba años en desuso. Era un lugar olvidado, sepultado bajo el polvo del tiempo, donde las vías oxidadas se perdían en la oscuridad del bosque circundante. Casi nadie pasaba por allí, salvo algunos curiosos y amantes de lo paranormal, quienes decían que, en la noche de Halloween, se escuchaban los silbidos de un tren que jamás llegaba. Era una leyenda local, una de esas historias que los ancianos contaban en las noches frías, frente al fuego. Lisa, una joven periodista fascinada por lo oculto, había oído hablar de esa historia desde niña. Decidió que este Halloween sería el momento perfecto para descubrir la verdad. Con su grabadora en mano, su cámara y una linterna, llegó a la estación justo antes de la medianoche, el momento en que, según la leyenda, el tren fantasma hacía su aparición. El lugar estaba desierto, salvo por el crujir de las hojas bajo sus pies. El viento aullaba suavemente y la luna llena iluminaba las viejas vías que brillaban con un leve destello fantasmal. Lisa se sentó en un banco de madera deteriorado, esperando, con el corazón acelerado, que algo sucediera. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, el aire cambió. Se volvió más pesado, casi denso, y la temperatura descendió bruscamente. Fue entonces cuando lo escuchó. Primero, el leve sonido de ruedas de tren sobre los rieles, muy lejano pero inconfundible. Luego, el silbido, profundo y perturbador, que resonó en el silencio de la noche. Lisa se levantó, su linterna apuntando hacia el final de las vías, pero no había nada a la vista. «Vamos, tiene que haber algo», murmuró para sí misma, mientras encendía la cámara. El silbido se hizo más fuerte, más cercano, pero aún no había señales del tren. Sin embargo, pudo sentirlo. Era como si la presencia del tren fantasma llenara el lugar, como si el pasado y el presente se estuvieran mezclando en ese instante. De repente, el chirrido metálico de un tren deteniéndose rompió la quietud. Lisa giró bruscamente hacia el sonido, y allí estaba, un viejo tren de vapor, oscuro y oxidado, como salido de otra época, estacionado ante ella. Las luces parpadeaban tenuemente desde las ventanas de los vagones, y un humo espeso y gris se elevaba desde la chimenea de la locomotora. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Lisa dio un paso hacia el tren. La puerta del primer vagón se abrió con un rechinido agudo. No había nadie dentro. Pero algo la llamaba. Contra su mejor juicio, subió al vagón. El interior del tren era aún más inquietante. Las luces titilaban, proyectando sombras largas y retorcidas por los asientos vacíos. El aire olía a humedad y a algo más, algo antiguo y rancio, como si las paredes mismas hubieran absorbido las memorias de los pasajeros que alguna vez estuvieron allí. Lisa encendió su grabadora, pero el sonido que capturaba no era el silencio de la noche, sino murmullos. Susurros ininteligibles que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mientras avanzaba por el vagón, vio algo que la hizo detenerse en seco. En uno de los asientos, una figura borrosa, apenas visible, estaba sentada. Tenía la cabeza inclinada hacia un costado, como si estuviera durmiendo o esperando algo. Lisa apuntó la linterna hacia la figura, pero al hacerlo, ésta se desvaneció en un susurro, dejando solo una extraña sensación de vacío. Intentando calmar su respiración, siguió caminando. Llegó a otro vagón, este más oscuro y más deteriorado. Y allí, al fondo, vio algo que la paralizó, una pequeña calabaza, puesta sobre uno de los asientos. Su rostro tallado no era amistoso ni festivo, sino que mostraba una sonrisa torcida y unos ojos vacíos que parecían seguir cada uno de sus movimientos. Lisa sintió un escalofrío recorrer su columna, pero continuó avanzando, sintiéndose inexplicablemente atraída por esa calabaza. Mientras se acercaba, el tren comenzó a moverse. Lentamente al principio, pero con una aceleración constante.
Lisa se tambaleó, intentando mantener el equilibrio, mientras el tren la llevaba hacia una oscuridad que parecía no tener fin. La niebla comenzó a colarse por las ventanas, densa y espesa, cubriendo todo a su alrededor. Los murmullos se hicieron más claros, pero aún no podía entender lo que decían. Fue entonces cuando el tren hizo una parada brusca. Las puertas del vagón se abrieron de golpe y un frío intenso invadió el ambiente. Lisa bajó del tren sin siquiera pensarlo, su cuerpo moviéndose por pura inercia. Cuando sus pies tocaron el suelo, se dio cuenta de que ya no estaba en la estación de Asbury. El paisaje era completamente distinto. La niebla cubría todo a su alrededor y las siluetas de figuras extrañas se movían entre ella. A lo lejos, podía ver las luces tenues de lo que parecía ser un pequeño pueblo. Decidió caminar hacia allí, con la esperanza de encontrar respuestas. Conforme se adentraba en el pueblo, los susurros se transformaron en voces. Voces de personas que parecían estar cerca, pero al mismo tiempo, lejos. Los edificios del pueblo eran antiguos y estaban en ruinas, como si hubieran sido abandonados hace décadas. Sin embargo, las luces seguían encendidas en algunas casas. De repente, Lisa se detuvo. En el centro de la plaza del pueblo, una figura alta y oscura la observaba desde la distancia. No podía distinguir su rostro, pero algo en su postura era profundamente inquietante. Era como si esa figura la estuviera esperando, como si supiera que ella llegaría. Lisa sintió una sensación de déjà vu. Había algo en ese lugar, en esa figura, que le resultaba vagamente familiar, pero no podía precisar de dónde. Fue entonces cuando se dio cuenta, el susurro de las voces que la rodeaban repetía una palabra, una y otra vez. Trampa. 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 El pueblo, el tren, todo era una trampa. Lisa retrocedió, pero cuando intentó correr, se dio cuenta de que la niebla la envolvía por completo. La figura oscura se acercaba lentamente y Lisa sentía que no había forma de escapar. Entonces, en el borde de su visión, vio algo entre la niebla. Una pequeña calabaza, con la misma sonrisa torcida y los mismos ojos vacíos. Lisa comprendió demasiado tarde que no había forma de salir de ese lugar. El tren, la estación, el pueblo, todo estaba conectado, parte de un ciclo interminable del que nadie escapaba. Y así, con un último susurro de la niebla, el tren fantasma desapareció, llevándose consigo otro pasajero más.